un tema importante. Hipertensión. Muy bien. ¿Qué nos han preguntado? Complicaciones de la hipertensión. Criterio de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, no se olviden que tenemos criterios, ¿no? En el EKG. Entonces, recuerden que la hipertensión es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, pero ¿de qué tipo? ¿Sistólica o diastólica? Tú cuando tienes el ventrículo en un paciente hipertenso, ¿cómo lo vas a ver? ¿Delgadito, dilatado o grueso? Grueso, lo vas a ver grueso. ¿Por qué grueso? Porque si tienes acá la aorta por donde sale la sangre y hay hipertensión, es decir, hay vasoconstricción, el corazón va a tener resistencia, ¿no es cierto?, a la inyección. Entonces, como no puede sacar sangre, entonces aumenta la presión. Entonces, ¿qué hace el ventrículo izquierdo para vencer esa resistencia? Se hipertrofia. Entonces, lo que produce la hipertensión es esto, hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y esto qué produce? Insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, porque se va a alterar el llenado. Por eso, en la clínica, yo debo buscar para diagnosticar hipertrofia del ventrículo izquierdo y por lo tanto disfunción diastólica, ¿qué ruido? El cuarto ruido. Cuarto ruido, disfunción diastólica. Tercer ruido, disfunción sistólica. En el infarto, yo tengo que buscar tercer ruido para ver si hay falla sistólica. En la hipertensión busco el cuarto ruido que indica falla diastólica. Muy bien, clínicamente busco esto, pero siendo más objetivos, un EKG. Y en el EKG vemos esto. Lo más inespecífico es esto. Ondas R altas en B5, B6, ¿no? Que son las precordiales izquierdas. Si las R altas están en B5, B6, entonces me habla de otro, el eje que está desviado a la izquierda. Eje desviado a la izquierda. Pero ya un poquito más específicos son ya el criterio de Sokolov, en la cual nos nombran ondas R de arriba, altas, en B5, B6, y ondas S de abajo, suelo, ¿no es cierto? Las ondas R en B5, B6 y las ondas S en B1, B2, precordiales derechas. ¿Ya? Si la suma de estos dos, ondas R altas en B5, B6, más las ondas S en B1 o, este no es sumatorio, ¿no? Es O, en B5 o en B6, en B1 o en B2. Lo sumo eso y si me sale más de 35 milímetros en un paciente mayor de 35 años, es el criterio de Sokolov positivo. ¿Y qué me indica eso? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si esto me sale positivo, ¿con qué confirmo? Con un ecocardiograma. Eso sí ya es el estudio más sensible y específico, el ecocardiograma. Por eso los futbolistas, para diagnosticar miocardiopatía hipertrófica, ¿qué miden? Ecocardiograma. Y a pesar de eso se les pasa a veces, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la clave acá? S abajo, suelo, B1 o B2, más R altas arriba, B5, B6, más de 35. ¿Ya? Siguiente, en la clasificación de la retinopatía hipertensiva, el grado 4 se caracteriza por... Muy bien, entonces, recuerden que la clasificación se llama de G y Wegener. 4 grados, rápido. Grado 1 y grado 2, doctores, es la retinopatía crónica. Grado 3, grado 4 es la aguda, la emergencia hipertensiva. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué caracteriza al grado 1? En oftalmología, en el fondo de ojos sabemos que la relación arteria-vena es de 1 a 2. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que pasa en la retinopatía hipertensiva? Grado 1, esta relación se altera. Se altera y la arteria va a ser como 1 y la vena va a ser como 3 o como 4. O sea que la vena va a ser gruesa y la arteria va a ser un hilito. Y miren acá, ¿cuál es la vena? Esto, pues, ¿no? Esa es la vena, miren, grueso calibre. Y la arteria, un hilito. Entonces la vasoconstricción arteriolar o la alteración de la relación arteria-vena, eso es retinopatía grado 1. Nada más.
El grado 2 son dos cosas. Uno, los llamados, mira que ves acá, el signo de cruce arteriovenoso. Signo de cruce arteriovenoso. Mira cómo la arteria lo cruza la vena, ¿no? Lo cruza. Claro, son los cruces arteriovenosos que si es perpendicular se llama el signo de Gauss. Signo de Gauss. Signo de cruce arteriovenoso, signo de Gauss y signo de Salus. Signo de Gauss es cuando es perpendicular y signo de Salus es cuando ya no genera un ángulo perpendicular. Pero en conclusión, signos de cruce arteriovenosos es el grado 2. Y otra cosa más, ¿cuál es? Los llamados hilos de cobre o hilos de plata, que se debe a la esclerosis de las arteriolas de la retina. Esclerosis de las arterias que nos dan este reflejo luminoso, hilos de cobre, hilos de plata, ese es grado 2. Ya está. ¿Eso qué es? Cuadro crónico. Grado 3, grado 4 es emergencia. Grado 3 es cuando hay hemorragia retiniana. Exudado, hemorragia, grado 3. Y el grado 4 es la llamada edema de papila, ¿no? Edema de papila, papiledema, grado 4. Cuando yo tengo una hipertensión, una presión arterial sistólica más de 210, una diastólica más de 120, la pregunta es, ¿tiene o no tiene lesión de órgano diana? Si no tiene, o tiene, es diferente. Si no tiene lesión de órgano diana, ¿cómo se llama esto? Urgencia hipertensiva. Si tiene lesión de órgano diana, emergencia. Entonces, cuando un paciente tú tienes su presión bien elevada y le haces un fondo de ojo y tú ves grado 3 hemorragia o grado 4 edema profunda, es lesión de órgano diana. Entonces, ¿qué es? Emergencia hipertensiva. ¿Qué tienes que hacer en la urgencia hipertensiva? Bajar la presión arterial en 24 horas. Y en la emergencia, en 1 hora. En la urgencia utilizo la vía oral, en la emergencia utilizo la vía parenteral. ¿Correcto? ¿Qué utilizo en la urgencia? El captopril. ¿Qué utilizo en la emergencia? El abetalol, la furosemida o el nitrocrucial. El antihipertensivo más potente es el nitrocrucial. Ya está. ¿No? ¿Cuánto se baja en una emergencia? ¿Has visto pacientes con ACV? Le mide su presión y ¿cómo está su presión? Elevada, ¿no? Es una emergencia hipertensiva, pero ¿tú has visto que el neurólogo o el cardiólogo le baja rápidamente la presión? No, eso se baja solamente el 20% de tu presión. Solamente el 20%. La quinta, o sea, no se lleva lo normal, solo bajas el 20%. 20 a 15%. ¿En quién sí tienes que bajar? Pregunta ya un poquito más. Si tienes una emergencia hipertensiva, ¿a quién sí lo tienes que llevar? Tu objetivo es llevar presión arterial sistólica a menos de 100 en una disección de aorta. Si tienes un paciente con disección de aorta, ese dolor lastimante, ¿no es cierto? Transfixiante, y tu presión está elevada, lo tienes que llevar a cifras normales. En todos los demás, solamente bajas el 15-20%. Muy bien, entonces, ¿qué es grado 4? Grado 4 es edema de papila. Muy bien, edema de papila. Y ustedes han escuchado el término, ¿no? Hipertensión maligna. ¿Qué es la hipertensión maligna? Es esto, es emergencia hipertensiva, ¿no? Cuando hay lesión, hemorragia o edema de papila. Muy bien. La fase maligna o acelerada de una hipertensión, o sea, la hipertensión maligna, ¿qué produce en la anatomopatología? La llamada necrosis fibrinoide. Necrosis fibrinoide. En cambio, en la simple, en la no complicada, lo que genera es la degeneración de anina. En la simple, en la no complicada, degeneración de anina, y en la complicada o maligna, o en la que genera lesión de órgano diana, necrosis fibrinoide. ¿Ya? La preeclampsia severa, ¿qué genera en los glomérulos de la gestante? Endoteliosis glomerular. Esas dos cosas deben recordarse. Necrosis fibrinoide, fase maligna, hipertensión maligna, endoteliosis glomerular, preeclampsia severa. La siguiente, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria? Entendemos que es un adulto y en un adulto la causa secundaria más frecuente es renal. La
crónica terminal. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la falla renal crónica? La diabetes. En segundo lugar, la hipertensión. En tercer lugar, la glomerulonephritis. Muy bien, pero la falla renal es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Y si te preguntaran en pediatría acá, en lactantes, hipertensión arterial secundaria en lactantes, ahí está la clave D, coartación de aorta. La coartación de aorta es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria en lactantes. Pero en adulto es, no te olvides que tú vas a sospechar una hipertensión arterial secundaria cuando se presenta en edades extremas, menores de 30 años o mayores de 50 años. ¿Ya? Cuando tienes cifras de presión arterial muy elevadas, cuando también tienes presiones arteriales refractarias, 2, 3 antihipertensivos, uno de ellos es un tiacídico y no baja. ¿No? Entonces ahí hay que sospechar hipertensión arterial secundaria. En cambio, la más frecuente es la primaria, la esencial, 95%. Lo que tienen los demás antecedentes familiares, ¿no? Eso es primaria. ¿Ya? Muy bien. Y esto es importante, miren, también han caído bastantes preguntas sobre el tratamiento. De las medidas, siempre en diabetes, hipertensión, lo mejor es las medidas no farmacológicas, ¿no? Es lo que he evidenciado mejor respuesta, ¿ya? Y en el caso de hipertensión, en caso de lipidemias, etc., lo mejor es bajar de peso, ¿no? Lo mejor es bajar de peso. Es lo más difícil. Lo más difícil, pero es lo mejor. De las medidas farmacológicas, entonces, ¿de qué va a depender que tú elijas un antihipertensivo u otro? Va a depender de qué performance tiene tu paciente, es decir, qué comorbilidad o qué condiciones tiene tu paciente. Entonces, si tu paciente te dice, paciente anciano con hipertensión sistólica aislada del anciano, paciente de raza afroamericana, paciente con hipertensión, osteoporosis. Entonces, cuando te dicen estos datitos, mejor es pensar en teacidas. Y recuerden que teacidas siempre debe estar a la cabeza. ¿Ya? Pero, y cuando te dicen esto, con mayor razón todavía. Muy bien. Si te dicen que es diabético, tipo 2, tipo 1, o te dicen que tiene microalbuminuria positiva, o nefropatía, ¿correcto? O te dicen que hay falla sistólica porque la fracción de eyección está baja, disfunción sistólica, ¿correcto? Entonces, en estos casos va mejor los IECAS. En estos casos va mejor los IECAS. Si el paciente no tolera el IECA, porque ¿cuál es la RAM más frecuente de los IECAS? Tos seca. ¿Por qué? Porque aumenta ¿qué sustancia? La bradicilina, ¿no es cierto? La RAM más frecuente es tos seca. La RAM más severa, angioedema. La más frecuente es tos seca. Entonces, si el paciente no tolera el IECA porque le está generando mucha tos seca, entonces ARA2. Sus hermanos, ¿no? Los ARA2. Las mismas condiciones. Ya está. ¿Qué pasa si te dicen que es un paciente que tiene cardiopatía isquémica? O tiene angina, que es lo mismo, ¿no? Cardiopatía isquémica o angina, o tiene una arritmia supraventricular, tipo flutter, tipo fibrilación auricular, etc. Mujer con migraña, o mujer con hipertiroidismo, o varón con temblor esencial. Estas condiciones nos deben hacer sospechar de que debe usar mejor beta-block, ¿correcto? Y si el paciente no tolera beta-block, le doy sus hermanas de los beta-block, los calcio antagonistas. ¿Ya? Muy bien. Entonces esos son los 5 fármacos de primera línea que deben reprobarse. Esos son los 5 fármacos. De estos 5 doctores, los que han demostrado ser mejores y bajar la mortalidad en el paciente hipertenso, bajar la mortalidad, es decir, aumentar la supervivencia, son estos 2.
tiazidas y beta-block. Son los que han demostrado bajar la mortalidad en pacientes. Por eso siempre que voy a utilizar un esquema en hipertensión, siempre debe incluirse tiazidas. Siempre. ¿Ya? ¿Excepto en qué caso? ¿De qué depende este diurético? De la filtración glomerular, para que, por lo tanto, si tengo un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, con tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto, no utilizo tiazida. ¿Por qué? Porque no va a actuar. En ese caso está contraindicado de hidroclorotiazida. No contraindicado, sino que no se usa porque no va a hacer efecto. Entonces, en insuficiencia renal crónica, ¿qué utilizo? YECA, y en casos ya estadios muy avanzados, calcio antagonista. Eso sería mejor. Pero tiazidas no, porque ya la tasa de filtración está concluida. ¿Ya? Muy bien, pregunta. ¿Cuál de los siguientes tratamientos muestra un manejo inadecuado? A ver, hipertenso con tos, a YECA y está usando los sartán. Hemos dicho, ¿no? Si no tolera el YECA, haga dos. Verdadero. Hipertenso coronario que está recibiendo dictación. Coronario es cardiopatía química. Cardiopatía química es beta-block. Pero bueno, como beta-block alternativa tenemos los calcios antagonistas. Dictación es un calcio antagonista. ¿Está bien? También puede ser. Hipertenso con disfunción ventricular izquierda. ¿Qué es disfunción ventricular izquierda? Fracción de eyección baja. ¿Qué debe recibir? Entonces, ¿qué le doy? Enalapril, correcto. Hipertenso con taquicardia que está recibiendo propranolol. Allá, si tengo arritmias supraventriculares, fibrilación, flúter, taquicardia paroxística supraventricular, etcétera, ¿qué debo utilizar? Beta-block, propranolol. La E, hipertenso con insuficiencia renal severa que está recibiendo hidroclorotiazida. No, no es cierto. Esa es la clave. Esto se me iban preguntando en el embarazo. ¿Cuál es? Bueno, ustedes, claro, ya han revisado la parte de obstetricia, entonces recuerden que la hipertensión en el embarazo asociado a proteinuria se llama preeclampsia, ¿no? Hay criterios, no leve, severa. Si es leve, ¿qué utilizo? Metildopa. Si es severo, ¿qué utilizo? Nifedipino, labetalol, ¿correcto? Hidralacina. Y obviamente el sulfato de magnesio, ¿correcto? Claro, si es severa ya lo utilizo, pero no como antihipertensivo, sino ¿para qué le doy sulfato de magnesio? Para prevenir o tratar la embarazo. Muy bien, pero esos son los fármacos que puedo utilizar en el embarazo, ¿correcto? Muy bien, todos los demás están... Sería una mala praxis dar pues a una gestante un YECA o un ARA2. ¿Por qué? Porque son están las contraindicaciones para que repasen, ¿no? Si tengo un paciente con enfermedad vascular periférica, no beta-block. Si es embarazo, no YECA, no ARA2. Si es insuficiencia renal, no retenedores de potasio. Si tengo una hipertensión, una estenosis bilateral, tampoco YECA. Bloqueos, tampoco beta-block ni tal. Entonces, puedo utilizar en el embarazo sin riesgo metildopa. ¿Correcto? También esto es de acá, ¿no? Varón de 65 años de edad que desde hace aproximadamente un año presenta esporádicamente 150-80. Entonces, para diagnosticar un paciente con hipertensión es 140-90. Mínimo 2 en 2 visitas. ¿No? En 2 visitas, mínimo 2 medidas de pacientes hipertensos. ¿Ya? Entonces acá dice que presenta esporádicamente controles de 150-80, es un paciente hipertenso. Tiene más, la sistólica tiene más de 140. En más de 2 medidas se entiende, ¿no? No hay evidencia de órgano blanco, claro, es una hipertensión incipiente. No recibe tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la conducta o terapia más adecuada? Si ya tienes un paciente hipertenso, esto será grado 1, ¿no? Recuerden la clasificación. Grado 1, más de 140, más de 90. Y grado 2, más de 160, más de 100. Para decir presión severa, ¿cuánto es en preeclampsia severa? Más de 160, 110. Es diferente, ¿no? Más de 160, 110. Más de 160, más de 100. La sistólica, la diástolica. Entonces, tu paciente tiene así estos controles, 150, 80. Entonces, ¿qué es?
grado 1. Por lo tanto, inicio con un fármaco. Y de estos 5, si no te dicen ninguna comorbilidad, entonces, ¿cuál es el que debes elegir siempre? Tiazidas. Siempre. Porque es el que ha demostrado bajar la mortalidad. Respuesta a la B, diuréticos. ¿Pero qué diurético? Tiazida, no te olvides. Si te preguntaran en ciencias básicas las tiazidas, ¿por qué bajan la presión arterial? ¿Porque bajan el volumen plasmático? ¿O cuál es su efecto antihipertensivo a largo plazo? A corto plazo es por la diuresis y que te baja el volumen, pero a largo plazo es porque interfiere en la entrada de calcio. Ese es el principal mecanismo antihipertensivo de las tiazidas. Disminuye el calcio citosólico en el músculo liso, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si te dicen un paciente que tiene más de 160 o más de 100 la diastólica? O sea, estás en grado 2. ¿Qué pasa si estás en grado 2? 2 fármacos. Grado 1, un fármaco. Grado 2, 2 antihipertensivos. Ya, lo hacemos más difícil. ¿Qué pasa si te dicen grado 1? Miren, grado 1, pero el paciente es diabético, nefrópata, cirrótico, es decir, tiene una comorbilidad. Miren, si es grado 1, un fármaco. Pero si es grado 1 más comorbilidad, 2 fármacos. ¿Correcto? Muy bien. Y siempre primero tiazida y otro. Y siempre tiazida. A menos que cuando te dicen politerapia, siempre debe estar incluido tiazidas. Siempre, tiazidas. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Entonces, estos 2 temas fundamentales, cardiopatía y hipertensión. Y este tercero de acá. Los exámenes tienen que ir sí o sí con estos 3 temas, ¿ya? Insuficiencia cardíaca. Muy bien. La falla cardíaca, pues, es la vía final, ¿no? Es la vía final de cualquier cardiopatía. Entonces, siempre escuchamos preguntas claves cuando, ¿cuál es la causa más frecuente de falla cardíaca? Entonces va a depender, ¿no? Si la insuficiencia cardíaca, primero, es sistólica o diastólica. Si es sistólica, es porque la fracción de eyección está baja, menos del 50%. Diastólica, porque la fracción de eyección está conservada. Pero entonces, ¿por qué le llamo falla cardíaca en la diastólica? Si la fracción de eyección está normal. Porque la presión telediastólica está aumentada. O sea, paciente con falla cardíaca diastólica, si bien es cierto que su fracción de eyección está normal, pero esa fracción de eyección normal es a costa de una presión telediastólica de llenado aumentada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de la sistólica? Hemos dicho cardiopatía isquémica. Y de la diastólica, hipertensión arterial. Por eso, galope es criterio mayor. En hipertensión, ¿qué galope vas a escuchar? ¿El S3 o S4? Muy bien. Falla diastólica. Y cardiopatía isquémica, ritmo de galope, criterio mayor. Tú ves un hipertenso con S4, ya está yendo ya la falla cardíaca. Un infarto con S3, también está yendo la falla cardíaca. Muy bien, entonces estos 2 se pelean muchas veces, ¿no? Es el cardiopatía y hipertensión. Ya después vienen las demás, ¿no? Valvulopatías, las miocardiopatías, etc. Muy bien. Ahora la otra pregunta también es en relación a si es derecha o es izquierda, ¿no? La causa más frecuente de falla izquierda es las que estamos mencionando. Cardiopatía isquémica, infarto, etc. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la derecha? La causa más frecuente de la derecha es la izquierda, ¿no? Porque la falla izquierda genera la falla derecha y eso se llama falla congestiva. Falla congestiva es cuando la izquierda ha hecho fallar a la derecha. Pero si te dicen cuál es la falla cardíaca derecha de forma aislada, o sea, sin contar la falla izquierda, solamente una falla intrínseca del lado derecho es la hipertensión pulmonar secundaria. Esa es la causa más frecuente de falla derecha intrínseca, aislada. ¿Ya?
Bien, patología que no produce falla cardíaca congestiva. ¿Qué dijimos que era falla cardíaca congestiva? Cuando la izquierda generaba derecha. Es la mayoría de patologías. ¿Excepto quién? Las vasculopatías. ¿Por qué? Porque las vasculopatías pulmonares, ¿qué generan? Hipertensión pulmonar. ¿Y qué genera la hipertensión pulmonar? Solo falla derecha. Solo falla derecha. Todas las demás sí. ¿Qué es beriberi? Deficiencia de Tiamina, ¿no? De tiamina, de B1. ¿Y qué genera el beriberi? Una miocardiopatía dilatada. ¿Y la dilatada dónde entra? ¿El sistólico o diastólico? Sistólico. Acá entra la miocardiopatía dilatada. En cambio, la miocardiopatía hipertrófica o restrictiva entra en la diastólica. ¿Correcto? Igualito. Perdón. Igualito en la dilatada busco S3, dilatada busco pulso dicroto, dilatada dicroto. Hipertrófica busco S4, pulso bisferiens. S4 más pulso bisferiens, miocardiopatía hipertrófica. S3 más pulso dicroto, miocardiopatía dilatada. Retención de agua por el riñón en la falla cardíaca se debe a gasto cardíaco bajo. Flujo sanguíneo renal bajo. ¿Y tasa de filtración? Bajo. Entonces, claro, todo disminuido. Y es por eso que el paciente se congestiona. Hace edema de vivos inferiores, hace derrame pleural, ascitis y también disnea, ¿no es cierto? Que es la congestión pulmonar. En la insuficiencia cardíaca congestiva del adulto, ¿cuál es el criterio mayor? Entonces no se olviden, criterios de Francia. Dos mayores o un mayor más dos. ¿Cuáles son los mayores del lado derecho? Está reflujo hepato-yugular positivo, incurgitación yugular, presión venosa central aumentada. Izquierda, crépitos, disnea paroxística nocturna, edema aórtico. ¿Cuál es el signo o síntoma más específico de la falla cardíaca? La disnea paroxística nocturna. Ese es el más específico. ¿Ya? Muy bien. Ritmo de galope y cardiomegalia, ¿no? Índice cardiotorácico más de 0.5. En lactantes más de 0.6. Criterios menores, ya todo lo demás. Acuérdate, los mayores y los menores es todo lo demás. Edema, disnea al esfuerzo, derrame pleural, taquicardia, hepatomegalia, etc. Entonces te preguntan cuál es el criterio mayor, y el criterio mayor que no te puedes olvidar es el más específico. ¿Y cuál es el más específico? La disnea paroxística nocturna. La siguiente. Ya, nos quedamos acá, ¿no? Cuando me dijeron que no, yo dije que, porque tiene el ventrículo. Todavía sí. Ya, el S3 entonces van a acordar, ¿no? S3, temblor del ventrículo. Porque como está fibrosado, tiene. En cambio el S4 es porque el ventrículo está bien hipertrofiado, ¿no es cierto? Entonces, como está bien hipertrofiado y se llena poco, la aurícula le va a llenar. Recuerden que la fase de llenado tiene 3 etapas, ¿no? Llenado rápido, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, llenado lento o diástasis, cuando ya se está llenando poco, y la última etapa del llenado es la contracción auricular, cuando la aurícula se contrae para llenar el remanente. 20% del llenado, 15-20% del llenado depende de la contracción auricular. ¿En qué arritmia esta tercera fase no hay? Fibrilación auricular. Por eso un paciente con taquicardia y fibrilación auricular, lo que llamamos FARVA, ¿no? Fibrilación auricular, respuesta ventricular alta, se descompensa porque no va a tener esto. Muy bien, entonces como la contracción auricular acá hace fuerza para llenar un ventrículo hipertrofiado, eso es lo que produce el S4. El S4 se debe
a la contracción de la aurícula. En cambio, el S3 se debe a la vibración de la aurícula. Muy bien. No se olviden, S3, llenado inicial, llenado rápido. Y S4 es la última etapa del llenado, contracción auricular. Entonces, S3, ¿cuál es? Respuesta: la fase de llenado rápido. Tratamiento. Miren, el tratamiento vamos a resumirlo de esta forma. Cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, la respuesta es si es crónica o es aguda. ¿Cómo se llama la falla cardíaca aguda del ventrículo izquierdo? Edema pulmonar. La falla aguda del ventrículo izquierdo se llama edema pulmonar. Cuando yo tengo una falla crónica, doctores, lo primero que debo buscar, ¿cuál es? La postcarga. ¿Qué es la postcarga? La resistencia a la eyección. Ya es como lo que pasó ahorita, ¿no? Todos queríamos salir por la puerta. Entonces, como tenemos resistencia, esa resistencia a la salida de sangre se llama postcarga. Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca, la postcarga está aumentada, la precarga está aumentada y la contractibilidad está disminuida. Eso es lo que pasa en un paciente con falla cardíaca. Entonces, en la crónica, ¿qué debemos hacer? Primero debemos hacer la disminución de la postcarga. En cambio, si tengo una falla aguda, edema del pulmón, lo primero que debo hacer, ¿cuál es? Bajar la precarga. Ya luego, ¿no? En la crónica, bajo primero la postcarga, luego bajo la precarga. ¿Qué es la precarga? El retorno venoso. El retorno venoso. ¿Cómo se rige la precarga? Con la ley de Frank-Starling? No se olviden, ¿no? Más precarga, o sea, más retorno venoso, la fibra se elonga más y más fuerza de eyección. Ley de Laplace, postcarga. Muy bien, postcarga, precarga. Y tercero, aumentar la contractibilidad del corazón. Eso es lo que debemos hacer. Una falla crónica y de una falla aguda, sobre todo la precarga. Muy bien. Si representamos postcarga, precarga y contractividad, miren lo siguiente, ¿no? Postcarga, ¿qué sería acá? La pendiente, porque es la resistencia, ¿no? Este burrito para que suba. La precarga sería lo que está llevando, el bulto que lleva el burrito. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué debemos hacer en una falla cardíaca crónica? Lo primero es bajar la postcarga. Entonces, le bajamos la pendiente. ¿Y quiénes bajan esa resistencia? YECA, beta-block y ARA2. De beta-block solo 3: metoprolol, bisoprolol y carvedilol. Carvedilol, bisoprolol y metoprolol. YECA y ARA2. ¿Quiénes bajan la precarga? ¿Qué es bajar la precarga? Bajar el bulto, ¿no es cierto? Entonces le bajamos la carga al burrito, bajamos la precarga, y eso lo hacen los diuréticos. Si la congestión es leve moderada, utilizamos las tiazidas. Pero si la congestión es severa, como un edema agudo de pulmón, ¿qué diuréticos utilizamos? Pues ACE, diuréticos de ACE. ¿Ya? Pregunta de un ENAM último, del 2012 creo. ¿Dónde trabajan los diuréticos de ACE? ¿Ascendente o descendente? Ascendente. ¿Rama delgada o gruesa? Gruesa. Rama gruesa del ACE ascendente de género. Ahí trabajamos. Muy bien. Espironolactona también baja la precarga. Recuerden que la espironolactona es un antagonista de la aldosterona, pero lo que hace más la espironolactona no es disminuir la precarga, sino disminuir el remodelado, la fibrosis del corazón. La dosis antifibrótica de la espironolactona que se utiliza acá es 25 miligramos por día. Porque el diurético, como diurético, la espironolactona, ¿dónde lo empleamos? Es el diurético de elección en la cirrosis hepática. ¿Y cuál es la dosis inicial diurética? 100 miligramos por día. ¿Te das cuenta? Entonces, si lo utilizo a 25 miligramos por día, es antifibrótica y eso es en el corazón. Si lo utilizo a 100 miligramos por día o más,
es dosis diurética y eso es cirrosis. ¿Ya? ¿Y cómo aumentamos la contractilidad? Si le bajaste la pendiente, le bajaste la carga y no quiere subir, no quiere trabajar el burrito, ahí sí, un latigazo. Y eso lo hacemos con digitálicos por vía oral, digoxina, o por vía parenteral, la anatosis docente. ¿Ya? Y miren, ese es el manejo de un paciente con falla cardíaca. Por eso en el paciente con falla cardíaca le dicen que hay una trípode. A la cabeza van los IECA. Para bajar la congestión, diuréticos. Y cuando está compensado, los beta-block. ¿Qué pasa si das esto y tu paciente sigue con síntomas? Le agregas espironolactona. ¿Qué tal si le diste todo esto y tu paciente sigue con síntomas? Tómale un EKG. Si en el EKG te sale un QRS ancho, o sea, más de 0,12, quiere decir que hay un bloqueo, ¿correcto? Un bloqueo de rama. Lo más frecuente es la rama izquierda, ¿no? Porque la falla más frecuente es del lado izquierdo. Entonces, bloqueo de rama, ¿qué daré? Si el QRS es ancho, terapia de resincronización. En cambio, si le tomas tu EKG y el QRS está normal, pero el QRS está normal, pero aparecen arritmias ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida, o que lo descompensa el paciente, ¿correcto? O QT largo, etc. Entonces ahí damos desfibrilación automática implantada. Y más o menos ahí te das cuenta de las indicaciones. ¿Cuándo son paciente con falla cardíaca? ¿Cuándo le das terapia de resincronización? Cuando es refractaria, tratamiento médico, más fracción de eyección baja, menos de 35%, más bloqueo de rama. QRS ancho, bloqueo de rama izquierda, terapia de reconstrucción. En cambio, si tengo arritmias ventriculares, que no lo tolera, QT largo, antecedente de muerte súbita, desfibrilador automático implantado. Ese es el manejo de tu paciente con falla cardíaca. ¿Ya? Muy bien. No te olvides que igual que en hipertensión, ¿no? En hipertensión, ¿quiénes bajaban la mortalidad? Tiazidas y beta-block. En cambio, en pacientes con falla cardíaca, ¿quiénes bajan la mortalidad? IECA, beta-block, ARA2 y espironolactona. 4, solo 4. Estos 3 más espironolactona. Y son sintomáticos, solamente estabilizan al paciente. Sintomáticos, calidad de vida. Diuréticos y digoxina. Diuréticos y digoxina. ¿Ya? Eso también tenganlo presente. ¿Puedo repetir la mortalidad? Ya, los que bajan la mortalidad, IECA, beta-block, ARA2 y espironolactona. Y los que mejoran los síntomas simplemente son diuréticos y digoxina. ¿Ya? Mejoran los síntomas, diuréticos y digoxina, solo son sintomáticos. Muy bien, pregunta de examen. Paciente de 75 años de edad con disnea, tos, edema en miembros inferiores, incurgitación yugular, crépitos en el test de ambos. De estos 5 síntomas, ¿cuáles son mayores? Incurgitación y crépitos, ¿no? Entonces tenemos 2 mayores. Tenemos diagnóstico de ICC. Pulso irregular de 160. En el EKG, arritmia completa. ¿Cuál es la arritmia más frecuente en la práctica clínica? Fibrilación auricular. Muy bien. Entonces, lo más probable es que sea un paciente con insuficiencia más fibrilación auricular. La mejor terapia endovenosa inicial es un diurético de ASA, porque tiene crépitos, tiene congestión. Para bajar la congestión pulmonar le doy furosemida, más que, como tiene una arritmia y es más de 100, porque está en 160, entonces tenemos que controlar la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo controlamos la frecuencia cardíaca? ¿Cómo controlamos la frecuencia cardíaca? Con digoxina o la natosis. Pero como me dice por vía parenteral, entonces la respuesta es la natosis. ¿Ya? Ahí correcto, es la natosis. ¿Ya? No la tengo.
lanátócido C. Entonces, la mejor indicación para utilizar digoxina o lanátócido C, doctores, es cuando tengo un paciente con falla cardíaca más una arritmia supraventricular. De respuesta A. O sea, ahí tengo, vamos a ver a continuación arritmias, cuando yo tengo una arritmia supraventricular con respuesta ventricular más de 100, lo que llamamos FARGA, ¿qué es lo primero que debe hacer? Frenar la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo frenamos la frecuencia cardíaca? Con bloqueadores del nodo AB. Y los bloqueadores del nodo AB son los digitales. ¿Ya? También, claro, los beta-block y los cacha-antagonistas. ¿Ya? Pero digitálicos en un paciente con falla cardíaca es el de elección. Siguiente pregunta. Varón de 65 años con antecedente de hipertensión, insuficiencia cardíaca, grado funcional. Eso también no se olviden de la clasificación de NIC. No hay limitación funcional, grado 1. Grado 2 de NICA, ¿cuánto es? Clase funcional 2, cuando ya tiene leve limitación funcional. Leve limitación. Grado 3 ya es marcada limitación funcional a las actividades ordinarias. Y grado 4 es la disnea al reposo. Grado 4, disnea al reposo. Entonces, no limitación, leve limitación, marcada limitación y reposo. 4. Este es NICA, ¿correcto? Pero también tenemos el estadiaje, ¿no? Estadio. El estadio es A, B, C y D. A y B, no se olviden que son paciente asintomático. A y B es paciente asintomático, no tiene síntomas. El estadio A es porque tiene factores de riesgo. El estadio B es porque ya tiene daño estructural. Por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético, hipertenso, eso es estadio A, factor de riesgo. Pero si ya tengo hipertensión más hipertrofia del ventrículo izquierdo, eso es daño estructural. Eso ya es B. ¿Se dan cuenta? Cuando hay daño estructural objetivo, ya sea funcional o estructural, eso es B. Por ejemplo, te pueden decir también hipertensión con fracción de eyección baja, ¿no? Infarto con fracción de eyección baja. Y ese es B. Funcional o estructural. El C y el D, el paciente sintomático, tiene síntomas. Si responde con el tratamiento, es el C. Si no responde, o sea, es refractario al tratamiento, entonces es C. Al tratamiento convencional. ¿Cuál es el tratamiento convencional? El tratamiento médico convencional. Si responde a IECA, diurético, beta-block, ese es C. Si no responde, es el D. Muy bien. Esos son los estadios que no se pueden olvidar también. ¿Ya? Muy bien. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Varón de 65, ya, clase funcional 2, o sea, leve limitación, el tratamiento con ¿cuál de los siguientes fármacos reduce la postcarga? Entonces, ¿quiénes reducían la postcarga? YECA, beta-block y ARA. Respuesta: enalapril, YECA. Enalapril, ¿no es cierto? Siguiente, ¿cuál de los siguientes fármacos disminuye la mortalidad en falla cardíaca? Disminuye la mortalidad, dijimos solo 4. YECA, beta-block, ARA2 y espironolactona. La respuesta es carbe. Solo 3 beta-block: carvedilol, metoprolol, bisoprolol. ¿Ya? Varón de 70 años de edad con diagnóstico de insuficiencia cardíaca en tratamiento con digitálicos, diuréticos y YECA. Presenta anorexia, vómito, y este es el datito, ¿no? Síntomas gastrointestinales más xantopsias, todo lo ve medio amarillento, xantocrómico. ¿Eso quién te produce? La intoxicación por digitálicos. Intoxicación por digoxina. ¿Ya? La intoxicación por digoxina genera síntomas gastrointestinales, visuales y también arritmias. ¿Cuál es la arritmia más frecuente generada por la intoxicación por digoxina? Extrasístoles ventriculares, tipo bigeminismo. Extrasístole ventricular es la más frecuente, pero ¿cuál es la más específica?
La más específica o la más característica es el bloqueo AB con taquicardia auricular. Bloqueo AB con taquicardia auricular es la más específica, pero la más frecuente extrasístole aguda. Todas estas condiciones nos predisponen a intoxicación por digoxina, doctores. Bajo potasio, bajo magnesio, pH bajo, acidosis, hipoxia. De todas estas, la más frecuente es la hipocalemia, producida, correcto, por ser como un trastorno hidroelectrólico. La hipocalemia y la falla renal, correcto, porque miren, aumento de creatinina, falla renal. Falla renal también es una causa de intoxicación por dióxido. Y también otros antiarrítmicos, ¿no? La mnemotecnia es a ver quién. A de amiodarona, B de verapamilo y Q de quinidina. A ver quién. Esos arrítmicos potencian la intoxicación por digoxina. Entonces, esos tres